de creación de la Escuela de Estadística. Son 20 años en los cuales la Escuela de Estadística tiene o ha más bien profundizado en los programas de la carrera, en el pregrado de Estadística, en la especialización y posgrado que venían antes del posgrado en Estadística adscrito a la Facultad de Ciencias, y posteriormente se adscribió el programa del doctorado en Ciencias Estadísticas. En la actualidad hay un total de 16 profesores adscritos a la escuela, en los cuales con las investigaciones, la docencia y la extensión que se ha realizado, ha contribuido a que se dé mayor visibilidad a la escuela durante estos 20 años en los cuales se ha tenido funcionamiento la escuela dentro de la Facultad de Ciencias. Veo que está conectado el profesor Sergio Yáñez, que fue uno de los pioneros en la creación de la Escuela de Estadística, cuando nos separamos del departamento. En su momento era el departamento de matemáticas. Fue un esfuerzo mancomunado de varios docentes que en su momento hicieron toda la gestión para que nosotros existiéramos como escuela. Agradecimiento muy fraterno de parte de la dirección actual de la escuela, al profesor Sergio Yáñez, a Esperanza Sierra, al profesor Luis Alfonso, que en un momento creo que era el decano de la facultad, que en este momento también es profesor acá de la Escuela de Estadística, y a los demás docentes que en este momento están conectados a esta conferencia. Le he pedido el favor al profesor Juan Carlos Salazar, que como profesor de la escuela, él es matemático de acá de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Hizo su maestría acá en el posgrado de Estadística. Su doctorado lo hizo en la Universidad de Kentucky en Estados Unidos, y actualmente es el primer profesor titular de la Escuela de Estadística, con tenencia del cargo. El profesor Juan Carlos Salazar ha escrito, o más bien publicado, varios artículos tanto a nivel nacional como internacional. Ha dirigido varias tesis de maestría, varias tesis también en el área, en el doctorado, y ha tenido bastantes contribuciones a la escuela y pues el reconocimiento para el profesor. Y qué mejor reconocimiento pues que invitarlo a que nos diera una conferencia en la temática de interés y en lo que él en la actualidad ha estado investigando. Así que, profesor Juan Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, y entonces los dejo con el profesor Juan Carlos para que nos hable acerca de su tema de investigación. Muchísimas gracias, Juan. Apreciado Víctor, muchas gracias por tu presentación. Reitero que es un honor, un privilegio estar acá. Yo que fui testigo de la creación de nuestra querida escuela estadística. Me siento muy honrado, muy satisfecho de que ustedes hayan seleccionado mi nombre para esta conmemoración tan importante de nuestra escuela, que ha contribuido mucho a nivel nacional, incluso internacional. Es una conferencia, pero se lleva ahí. Estadística. Entonces, el título de mi charla, ya están viendo allí ustedes la charla, ¿sí? Sí, aquí la estamos viendo. Agradecería, por favor, que silenciaran los micrófonos. Luis Guillermo, por ejemplo, lo tiene activado antes de que continúe el profesor Juan Disculpe un Carlos. momentico. Juan Carlos, aprovecho para saludar. Muchas gracias. Yo mismo No, ahí está desactivado. No, ahí se oye. Bueno, entonces hoy voy a hablarles. ¿Cuánto tiempo dispongo, Víctor? Puede ser entre 45 y 50 minutos para que al final tengamos una sesión de preguntas. Ok, yo creo que sí alcanzo a cubrirlo en el tiempo estipulado. Bueno, entonces agradezco a todos los asistentes. Es un honor para nuestra escuela tenerlos a ustedes acá hoy en conmemoración de los 20 años de nuestra carrera.
Esta charla hace parte pues de la cantidad de actividades que hemos programado y que hemos ido haciendo gradualmente a lo largo de varios meses y está enmarcada dentro de lo que nosotros llamamos nuestro Seminario Institucional de Estadística. Entonces, el título de mi charla es Evaluación Estadística de la Precisión de un modelo multinivel para crecimiento craneofacial. Voy a mostrarles algo del caso del ángulo del plano mandibular, cuyas siglas en inglés son Mandibular Plane Angle. Este es un trabajo conjunto con la Universidad CES y la Texas A&M University. Los investigadores principales son el doctor Samuel Roldán, que está presente acá con nosotros, el doctor Peter Buschank, Jorge Andrés Fernández y Samuel Jiménez Ruiz, con quienes he tenido el privilegio de trabajar en los últimos 2-3 años aproximadamente. Entonces, esta conferencia está dedicada a todos los miembros de la Escuela de Estadística en sus 20 años. Por miembros me refiero a estudiantes, docentes, administrativos, egresados y jubilados. Allí aparece una foto del bloque 43 de la Universidad Nacional de Colombia, uno de mis lugares favoritos en el mundo, si no el favorito. Entonces, primero quiero empezar con un mensaje de felicitaciones y mil gracias a la querida Escuela de Estadística, que en estos 20 años ha estado transformando vidas y datos en conocimiento. Entonces, esta conferencia, reitero, hace parte de los productos académicos del proyecto llamado Validación de un modelo de predicción de medidas craneofaciales en población anglosajona y mestiza del Grupo de Investigación Bioingeniería de Cabeza y Cuello en su línea de investigación Fisiología Oral, Crecimiento y Desarrollo Craneofacial, y que fue aprobado por el Comité Operativo de Investigaciones de la Facultad de Odontología, adscrito a la Coordinación de Investigación e Innovación de la Universidad CES. En este proyecto participa el Grupo de Investigación en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Un agradecimiento muy especial a los doctores Samuel Roldán y Peter Buschank y colaboradores por avalar la divulgación de este material. Mi conferencia está estructurada de la siguiente manera. Primero daré una introducción y plantearé la pregunta de interés. Luego procederé a describir los materiales y métodos para su elaboración. Luego pasaré a discutir y presentar resultados. Luego conclusiones y finalmente mostraré algunas de las referencias que se han venido usando para el desarrollo de este proyecto. Entonces, todo parte de una idea que tuvo el doctor Samuel Roldán y el doctor Peter Buschank en relación a un material reportado en un artículo del 2005 que fue escrito por Chavatal, Behrens, Sin y Buschank, que titula Development and Testing of Multilevel Models for Longitudinal Craniofacial Growth Prediction, y que fue publicado en el American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, un journal que se conoce en el mundo de la ortodoncia como AJODO. Entonces, de acuerdo a los autores, la capacidad de predecir la magnitud y la dirección de crecimiento craneofacial proporcionaría una significativa ventaja en el diagnóstico de ortodoncia y facilitaría mejores diseños de tratamiento. Entonces, vuelvo y reitero, la idea principal surgió de este artículo. El profesor Samuel Roldán fue quien la concibió, me la comentó y empezamos a trabajar en ella desde hace rato, y hay una tesis de maestría muy adscrita a este material que la está elaborando el estudiante Samuel Jiménez, quien también está presente hoy en el auditorio. Entonces, los patrones de crecimiento craneofacial en niños y niñas son particularmente activos durante la primera infancia y la adolescencia, donde se observa un alto grado de heterogeneidad en los individuos, independiente del género y de la etnia. Por esto es importante entenderlos y predecirlos con un alto grado de precisión, de manera que, por ejemplo, los ortodoncistas
puedan enfocar mejor sus tratamientos de acuerdo a las características particulares de los individuos. Cada paciente es una historia única, con una heterogeneidad única, que debe ser tenida en cuenta a la hora de realizarle un tratamiento de ortodoncia. Entonces, en la literatura se evidencia que los patrones de crecimiento individuales pueden ser extremadamente variables. O sea, aquí los sujetos no se pueden, digamos, enmarcar dentro de una misma línea de crecimiento, ya que características genéticas hacen que los patrones de crecimiento craneofacial sean muy diferentes entre ellos. Entonces, esta heterogeneidad justifica el uso de modelos estadísticos que la tengan en cuenta y que son propias de los sujetos. Esto se puede lograr por medio de modelos lineales mixtos, Lineal Mixed Models por sus siglas en inglés, que hacen parte de lo que se conocen como modelos multinivel, que fueron propuestos inicialmente por Harvey Goldstein y luego desarrollados pues por muchos otros estadísticos e investigadores de otras áreas, donde uno puede mencionar el profesor Richard Anderson de la Universidad de Kentucky, el profesor Cornelius también de la Universidad de Kentucky, y por supuesto a Nan Lai y Ware, quienes luego lo reformularon de manera matricial y de manera más concreta. Entonces ha habido mucha actividad en este tipo de modelamiento en los últimos 40 años, diría yo, pero en los últimos 15, 20 se ha, digamos, hecho más uso de ellos, reconociendo esa gran capacidad que tiene para modelar individualmente la heterogeneidad. Entonces, un modelo lineal mixto está especificado de acuerdo pues a la Ira Ware en su famoso artículo Random Effects Models for Longitudinal Data, publicado en Biometrics en el 82, está publicado de la siguiente manera. Aquí tenemos una respuesta que puede ser una respuesta asociada al niño o la niña I, a la iésima niña o niño, que correspondería, por ejemplo, a una medida craneofacial. Por ejemplo, el ángulo del plano mandibular, que es el que nos interesa describir hoy. Y se asume que esa respuesta, ese crecimiento craneofacial depende de unas características propias del niño o de la niña. Y también hay un elemento de heterogeneidad que se incorpora en el modelo a través de esta submatriz de diseño ZI y estos efectos aleatorios. Entonces es un modelo que combina efectos fijos que se relacionan con el modelo promedio, digamos con el niño o la niña promedio, y el BSUI que especifica las características propias de heterogeneidad de cada niño o niña. Se asume que este efecto aleatorio, este vector de efectos aleatorios se distribuye como una normal con vector de medias 0 y matriz de varianzas y covarianzas D, y el término de error también es una normal con con vector de medias 0 y matriz de varianzas y covarianzas sigma sub i. Este B sub i y epsilon sub i son independientes. Aquí se asume que hay n mayúscula sujetos bajo estudio y que cada uno de ellos aporta n sub i observaciones. Esa es la forma del modelo individual en forma matricial. Entonces, los modelos multinivel, vuelvo y repito, reconocen la existencia de jerarquías de datos al permitir componentes residuales en cada nivel de la jerarquía. Esto es lo que hace estos modelos que sean muy, muy atractivos para, digamos, las personas que desarrollamos nuestra actividad como analista de datos, apoyando estadísticamente los interesantes proyectos de investigación de otros grupos, como el que mencioné hace unos minutos. Pues, por ejemplo, un modelo de 2 niveles que permite agrupar los resultados del niño entre las escuelas. Este es solamente un ejemplo, incluiría residuos a nivel del niño y de la escuela. Por lo tanto, la varianza residual se divide en un componente entre escuelas, que es la varianza de los residuos a nivel de la escuela, y un componente dentro de la escuela, la varianza de los residuos a nivel del niño. Entonces, en este sentido,
los modelos de regresión lineal mixto son particularmente apropiados para estudiar el crecimiento craneofacial, ya que ellos tienen en cuenta variabilidad intra y entre individuos. Aquí pues hago referencia a un artículo que también publiqué con un grupo de investigación del CES, el grupo de labio y paladar hendido, liderado por el profesor Iván Jiménez. Entonces, además, el uso y la comprensión de herramientas estadísticas para generar conocimiento de calidad con base en datos debe ser una parte fundamental de las competencias de profesionales de las ciencias de la salud y también debe contribuir al desarrollo de las buenas prácticas clínicas. ¿Por qué? Porque es que la argumentación basada en datos desliga la argumentación basada en opiniones. Entonces, el entendimiento de este tipo de trabajos tan importante como el de Chavatal y otros en nuestra comunidad médica, en nuestros profesionales de la salud, necesariamente debe impactar de manera positiva las buenas prácticas clínicas. Entonces, la charla se relaciona más con esta primera afirmación que hay acá. Usar modelos o instrumentos consolidados y reportados en la literatura puede ayudar a ahorrar recursos y tiempo. ¿Por qué? Porque ellos fueron, digamos, quienes lideraron el estudio primario, quienes hicieron el proceso de reclutamiento de los pacientes al estudio, quienes delinearon los criterios de inclusión y llevaron a cabo el estudio. Entonces nos ahorraron, digamos, todo ese proceso, y en el artículo nos reportan un instrumento que en este caso particular es un modelo estadístico que uno piensa puede llegar a utilizar de manera casi que inmediata sin necesidad de realizar el estudio primario. Entonces, por eso, este tipo de estrategia debe ayudar a ahorrar recursos y tiempo, y eso no es primera vez que se hace. Acá, digamos, instrumentos como, por ejemplo, el test de evaluación de Zoom para depresión, por mencionar solo algunos, han sido, digamos, producto de desarrollos de investigación en otras latitudes y luego traídos y adaptados a población colombiana. Entonces, algo de ese estilo es lo que nosotros queremos hacer, y vuelvo y reitero, fue una idea que tuvo el doctor Samuel Roldán y que yo tuve el privilegio de participar en el desarrollo de la misma. Sin embargo, el uso de estos instrumentos se debe hacer con cuidado, ya que estos pueden haber sido construidos con datos de otras poblaciones, con otras etnias o con estándares diferentes que no necesariamente se acercan o reflejan la realidad de la población donde se quieren usar. Recuerdo un amigo muy querido por nosotros, Jesús Camacho, que es un antropólogo muy reconocido en la de Antioquia, que hace por ahí 20 y pico de años se dio a la tarea de diseñar estándares para la población laboral colombiana, ya que los estándares que seguíamos en aquel entonces eran estándares americanos. Entonces, en particular, los uniformes que usaban nuestros trabajadores a veces no necesariamente servían para las necesidades de nuestra población, porque en términos de tamaño y de ciertas medidas antropométricas no coincidíamos exactamente con los estándares con que eran diseñados aquellos uniformes, por decirlo así. Entonces, esa es una primera pregunta. ¿Será que el modelo diseñado por Chavatal y otros, que fue construido con población anglosajona, lo podemos traer tranquilamente a población mestiza? Esa es, digamos, una de las preguntas de interés. Entonces, y que es, digamos, una de las preguntas de interés de la tesis de Samuel Jiménez de la Universidad CES. Entonces, por esto es fundamental evaluar ante su desempeño, el desempeño del modelo, para decidir si es o no satisfactorio y si es plausible. Entonces, en esta conferencia se evaluó un modelo multinivel reportado en la literatura, en el artículo de Chavatal et al. Del 2005, el cual fue construido con datos de niños y niñas franco-canadienses de Montreal, Canadá, y posteriormente validado con un grupo independiente de niños y niñas también franco-canadienses, pero de una ciudad diferente a la de los primeros, de una ciudad llamada Burlington,
de la Universidad de Toronto, el Burlington Growth Center. Entonces la idea es evaluar su desempeño usando datos simulados de otra etnia. ¿Yo por qué quise usar datos simulados para esta exposición? Porque los datos con los que vamos a evaluar el modelo están todavía en proceso de recolección. Es un proceso muy dispendioso, es un proceso de mucho cuidado, es un proceso altamente técnico que debe ser llevado a cabo por personas con un alto entrenamiento en lectura de placas radiográficas, en digitalización de las mismas, y por lo tanto toma meses su obtención. Entonces yo quise hacerlo con datos simulados como para no adelantarme mucho. Digamos, yo hubiera podido solicitar datos de otro grupo de investigación, pero quise hacerlo con datos simulados para no tener que solicitar permisos adicionales y cosas de ese estilo. Pero de todas formas, los resultados que vamos a observar hoy son muy coherentes, pero quiero hacer esa salvedad, son datos simulados. Entonces, la pregunta de interés es, sabiendo que el modelo estadístico reportado en Chavatal y otros mostró tan buen desempeño en el estudio de Burlington, o con datos pues del Burlington Growth Study, si mostró tan buen desempeño allí en población franco-canadiense, ¿será que se puede validar con un éxito similar usando datos de una etnia completamente diferente? Esa es la pregunta que nos ha llevado que nos ha traído hasta esta conferencia y ha llevado al desarrollo pues de la tesis de Samuel Jiménez durante estos últimos 2 años. Pues para responder esta pregunta, se evalúa la precisión de dicho modelo usando herramientas estadísticas clásicas tales como el root mean square error, la raíz cuadrada del error cuadrático medio, el coeficiente de correlación de Pearson, el coeficiente de correlación de Spearman y el coeficiente de correlación intraclase. Yo voy a usar un conjunto de datos simulados acerca del ángulo del plano mandibular, MPA por su sigla en inglés, de sujetos caucásicos con maloclusión clase 3 no tratada. Esa es la simulación pues, que yo hice basada en otro artículo que enseguida lo menciono. Pues Chavatal et al. En el 2005 reportan un modelo multinivel construido con información de cefalogramas laterales seriados recogido anualmente por el Human Growth and Research Center de la University of Montreal. Se usó información de 159 niñas que aportaron 994 cefalogramas y 128 niños que aportaron 947 cefalogramas. Los autores reportan 5 medidas craneofaciales en su artículo, donde se encuentra una llamada el ángulo del plano mandibular MPA, que es la de interés en este trabajo. Este ángulo, el ángulo del plano mandibular, es importante ya que define el tipo de crecimiento mandibular predominante y la relación entre las alturas faciales anterior y posterior. Entonces, de cierta forma, el ángulo MPA refleja la morfología mandibular. Yo aquí quiero pues excusarme si de pronto cometo alguna imprecisión en el material que recolecté, porque mi formación primaria no es médica ni en ortodoncia, es de estadístico, pero esto es material que he condensado de acuerdo pues a las charlas y a las reuniones que he tenido con quienes sí realmente conocen mucho del tema. Entonces, si cometo alguna imprecisión, presento excusas de antemano. Entonces, en este gráfico tomado del sitio que hay allí, de online library wiley.com, de un artículo que hay reportado en la literatura, aparece el ángulo del plano mandibular, que es este que hay azul acá, que está definido por los puntos, por el plano definido por el Gonion-Menton y Celanation. Aquí aparece, que son unos puntos muy importantes en el cráneo de los niños y de las niñas, y este ángulo es supremamente pues importante entenderlo. Entonces, el siguiente gráfico, tomado de Chavatal y otros,
muestra las curvas asociadas a la evolución del MPA de acuerdo al modelo obtenido en Chavatal y otros, donde se observan diferencias importantes en su tamaño de acuerdo al género. Aquí aparecen pues para niñas y aquí aparece para niños, o sea, el patrón o la tendencia reportada en el artículo es que los ángulos son mayores en niñas que en niños cuando se reporta información desde los 6 hasta los 15 años. Aquí el modelo fue centrado en 10 porque el intercepto es 10 años. Eso es con fines numéricos porque el modelo lineal mixto con los supuestos de normalidad multivariada genera un kernel que se asocia con una exponencial que numéricamente puede llegar a ser problemático, pero al centrar la edad puede, digamos, amortiguar el efecto de crecimiento desmesurado que pudiera tener esa exponencial y de esa manera controlar posibles problemas numéricos. Entonces esa es una de las estrategias que se hizo. Aquí valga mencionar que en el 88 ya el doctor Peter Buschank había trabajado con Harvey Goldstein, que es un peso pesado en modelos multinivel, y también habían hecho uso de este centramiento de la variable edad para evitar problemas de tipo numérico, que de todas formas, digamos, con los algoritmos presentes hoy en día, ya es, digamos, menos probable cada vez de que sucedan, pero a 2005 y al 88 todavía, pues, digamos, había alguna posibilidad de mejora en aquellos algoritmos. Sin embargo, la estrategia de centramiento tiene muy buen éxito, como obviamente se demuestra en este excelente artículo, que tengo entendido es un artículo casi que de lectura obligada por los profesionales que quieren especializarse en ortodoncia en la Universidad CES. Es un artículo supremamente bien escrito, es un artículo supremamente completo y hay que leerlo con lupa. Es un artículo que tiene muchos detalles técnicos, pero realmente aporta bastante en términos de explicar bien estas medidas craneofaciales. Entonces aquí está esas rutas de crecimiento o de evolución más bien del MPA. Entonces el modelo cuadrático reportado en Chavatal tiene esta forma, ¿sí? Donde tiene pues un efecto de la edad, tiene un intercepto, es un modelo cuadrático, tiene la edad al cuadrado, tiene el efecto del género y una interacción género-edad y tiene un intercepto, una pendiente y un término cuadrático especificado como coeficientes aleatorios. Y adicional nos dan las componentes de varianza. Estos son todos los datos que aparecen en el artículo de Chavatal et al. En relación al MPA, escrito pues en términos estadísticos. Este modelo hace parte de la familia de modelos más general. Acá está en azul la componente de efectos fijos, que es esta que hay acá, y en rojo la parte de las componentes de efectos aleatorios, que es esta parte roja que hay acá, que se asocia con estas componentes de varianza. Entonces, estos parámetros y estos efectos aleatorios se pueden respectivamente estimar y predecir usando las soluciones de mínimos cuadrados propuesta por Henderson. También Smith en el 93, con una mirada bayesiana, llega a las mismas soluciones. Entonces, esta es en rojo la que se conoce como el mejor predictor lineal insesgado, el Best Linear Unbiased Predictor, y la matriz B es una matriz que tiene en cuenta variabilidad entre sujetos, que está especificado en la matriz D, e intrasujetos, que está especificado en la matriz sigma. Entonces, utilizando pues toda esta teoría, uno puede recuperar de manera completa el modelo y de esa manera ponerlo a prueba. Entonces ahí es donde, digamos, los detalles técnicos, ese ha sido, digamos, el aporte que le ha prestado la Escuela de Estadística a este interesante proyecto. O sea, cómo a partir de lo que hay reportado en la literatura y utilizando metodología
estadística, podemos recuperar completamente el modelo. Entonces, eso es básicamente pues el trabajo que hicimos acá. Entonces, para simular los datos, pasando pues al otro ítem que es de materiales y métodos, se usaron unos parámetros asociados al MPA reportados en Rutil et al. De 2019 en este artículo que se llama A Multilevel Analysis of Craniofacial Growth in Subjects with Untreated Class 3 Malocclusion. Está publicado en Orthodontics Craniofacial Research y es un artículo muy reciente, del 2019. No hay mucha actividad, a ver, artículos del 2020, 2021, promoviendo e ilustrando el uso de los modelos lineales mixtos, lo cual es muy buena noticia para nuestra disciplina. Entonces, específicamente se usaron estos parámetros. Como todos no están reportados, yo en el proceso de simulación tengo control sobre él, entonces algunos los completé con Chavatal et al. Entonces, se utilizó información de Rutil y de Chavatal para el ejercicio de completar la base de datos con la cual voy a simular. Entonces, siguiendo a Chavatal, vamos solamente a usar edades 9, 10 y 15. Ellos lo que hicieron en su artículo fue a partir de información a los 10 años, después a los 9 y los 10, después a los 8, 9 y 10, después a los 7, 8, 9 y 10, y finalmente a los 6, 7, 8, 9 y 10, predecir lo que pasaba con las 5 medias que ellos reportaron a los 15 años. Entonces nosotros no vamos a hacer ese ejercicio de validación porque no tenemos los datos primarios, sino que simplemente vamos a simular uno de los escenarios que ellos utilizaron, que es 9, 10 y 15. Pues todas las simulaciones, todo el proceso de estimación se hizo usando el software R versión 4.05. Entonces aquí yo quise considerar los siguientes tamaños muestrales: 30, 40, 50, 100, 200 y 500, con distribuciones de niñas y niños aproximadamente iguales a 50-50. Yo quiero resaltar que este no es un estudio de simulación de alta escala, es un estudio de simulación de baja escala. Habría pues que hacerlo, si uno quisiera, con más tiempo, con más medidas, con más escenarios de simulación, pero este escenario de simulación que les voy a mostrar acá con esos 6 tamaños muestrales es suficiente para demostrar la habilidad que tiene el modelo en población caucásica, que es la reportada en Rutil et al. Uno pensará que de todas formas hay una especie de similitud en ambas etnias, pienso yo aquí de manera pues como inocente por el hecho de que corresponde, digamos, a personas con rasgos faciales, ojos azules, piel muy blanca, etcétera. Pero tú uno dirá, pues sí, ahí como que va la vieja, pues el profesor Salazar con caucásico. Pues eso no lo sabemos, porque Chavatal et al. Validaron su modelo con población franco-canadiense. Entonces, yo quise hacerlo con una etnia diferente, pero simulada. Esa parte es muy importante de resaltar acá. Entonces, la habilidad predictiva del modelo de Chavatal en la base simulada se evalúa con las siguientes métricas, las que mencioné: el RMSE, el RO de Pearson, el RO de Spearman y el ICC, Intra-Class Correlation Coefficient. Entonces, estos resultados, digamos, invitan a hacer un estudio más completo, un estudio con más escenarios, pero digamos, funciona bien para fines ilustrativos. Entonces, todo el proceso de simulación de la base también se hizo utilizando unas rutinas diseñadas por algunos miembros del grupo de investigación en el que menciono al profesor Mauricio Mazo, al profesor Juan Carlos Correa y mi persona, que, digamos, amablemente me ayudaron mucho en otro proyecto que tenemos desde hace también por ahí unos 2 años, en una simulación de unos datos craneofaciales para comparar unos modelos estadísticos, pero tiene algo de similitud a lo que hicimos acá, pero con otras medidas diferentes. Entonces yo le quiero agradecer pues también a ellos por su ayuda en la elaboración de esas rutinas de R,
Las otras, las que tienen que ver, digamos, con la recuperación del modelo, sí las hice yo. Entonces, el RMSE es una medida que está definida como la raíz cuadrada del promedio de estas distancias entre el valor observado o supervisor, que llaman, para utilizar terminología moderna, y el supervisor estimado. O sea, la distancia entre lo que se observa y lo que estima el modelo al cuadrado, la raíz cuadrada de ese promedio, se conoce como el RMSE. Aquí N es el número de sujetos, aquí me equivoqué, aquí debe ser N mayúscula, acá me disculpan, debe ser N, la revisé como 30 veces y siempre le van a unos errorcitos, está N en mayúscula. Yesui es la respuesta observada para el sujeto I y Yesui Goro es la respuesta predicha para el sujeto I. Entonces, este valor será pequeño si las respuestas predichas están cercanas a las respuestas observadas. El coeficiente de correlación lineal de Pearson está definido en su versión muestral como esta cantidad que hay acá. Entonces, mire que también tiene en cuenta las desviaciones que tienen lo que observamos con respecto a su promedio, lo que ajustamos con respecto al promedio ajustado, corregido por estas raíces de estas varianzas muestrales. Aquí de nuevo N mayúscula es el número de sujetos, Yesui es la respuesta observada para el sujeto I y Yesui Gorro es la respuesta predicha para el sujeto I. Es una medida de dependencia lineal que toma valores de -1 a 1, valores cercanos a -1 a 1 son índice de una fuerza de asociación lineal negativa o positiva respectivamente. Y el coeficiente de correlación muestral de Spearman es una adaptación del coeficiente de Pearson, pero con lo que nosotros llamamos rangos. Entonces uno lo que va a hacer es rankear las variables, en este caso los supervisores y los supervisores ajustados, y utilizando esta fórmula uno lo calcula. La ventaja del coeficiente de correlación de Spearman es que es invariante a transformaciones monótonas. O sea que tiene habilidad para detectar no solo asociaciones de tipo lineal, sino también curvilíneas, entre otras. El coeficiente de correlación intraclase. Suponga que K jueces califican de manera independiente a N personas. Aquí yo voy a asumir que Yesui Gorro, el valor estimado, es un juez y lo que se observó Yesui es otro juez. Entonces estamos en una situación donde tenemos dos jueces y queremos ver el nivel de acuerdo entre ellos. Entonces el coeficiente de correlación intraclase se define a partir de las componentes de varianza. Entonces si se asume un modelo aleatorio de dos vías de esta forma, ¿cierto? Donde tenemos la gran media, el efecto de los lectores, el efecto del sujeto, la interacción entre ellos, este coeficiente se puede interpretar como un coeficiente de correlación común y calcularlo de esta manera de acuerdo a Barco en el 66, The Intraclass Correlation Coefficient as a Measure of Reliability. Está en Psychological Reports, es un artículo excelente que parte, digamos, de propuestas del gran Kephorn, entre otros. Aquí aparece pues cómo muestralmente se pueden calcular estas cantidades y de esa manera tenemos un coeficiente de correlación intraclase. Entonces, con fines descriptivos o ilustrativos más bien, se muestran descriptivos de los datos usando 100 sujetos, donde aparecen 52 niñas y 48 niños simuladas, cada uno con un conjunto de 3 medias a los años 9, 10 y 15 respectivamente. Tendencias similares se observaron con los restantes 5 tamaños. Aquí tenemos a la edad de los 9 años. Estos valores son simulados. Si de pronto hay unos que no son realistas, me excusan de nuevo. El proceso de simulación yo traté de hacerlo de la mejor manera posible, pero como me tocó combinar valores de ambos artículos, pudiera ser que algunos valores pueden estar muy fuera donde deberían estar, pero yo espero de todas formas que estén como dentro de rangos realistas. Entonces, para niñas tenemos un mínimo de este ángulo de 21,54, un máximo de 54,73 y un promedio de 36,97. Y para niños 35,71. De todas formas, el proceso de simulación reflejó algo que se reporta en Chavatal y otros, y es que las niñas están por encima de los niños en términos del ángulo del plano mandibular. Entonces, eso para mí, pues, fue como indicio de que el proceso de simulación era realista
y seguía adelante. Entonces aquí tenemos lo que pasa a los 9, 10 y 15 años. Es un ángulo que se mantiene pues como con valores muy estables, muy plano, y eso a su vez hace que sea difícil y retador de modelar desde lo estadístico, a diferencia, por ejemplo, de la altura facial anterior o posterior, que uno observa un patrón creciente hasta alcanzar una meseta, y entonces, digamos, es más fácil identificar tendencias allí. Aquí no es tan sencillo. Sin embargo, un punto a favor del modelo lineal mixto es que logra detectar esas tendencias tan leves que hay en este tipo de medidas. Yo he aprendido en estos 4 años que vengo trabajando con los dos grupos del CES, que cuando me hablan de ángulos, yo anticipo ya, digamos, problemas de tipo numérico y sé que hay trabajo más arduo para poner el modelo a punto en contraposición a otras medidas como las que mencioné, digamos, el ángulo, perdón, la altura facial anterior. Entonces aquí aparecen los perfiles generados, el gráfico de espagueti para niños y niñas. Las niñas son las que están en color tomate y los niños son los que están en azul claro. Entonces estas son las tendencias para 9, 10 y 15 años. ¿Cierto? Se une con una línea para facilitarle a nuestro ojo esa tendencia que hay allí. Entonces mire que hay mucha heterogeneidad. Aquí tiene sentido hablar, digamos, de un intercepto aleatorio. La parte curvilínea no se ve muy clara, sin embargo, yo la tuve en cuenta en la generación de estos datos aleatorios. Entonces yo lo llamé gráfico de perfiles de MPA de acuerdo al género. Entonces, el comportamiento para niños y niñas es este que hay acá. Es un poco diferente, digamos, al que se reporta en Chavatal et al, porque yo lo construí con valores reportados en otro estudio, el de, se me olvida el nombre, eh, de la autora italiana, no lo recuerdo bien, me excusan. Entonces aquí aparece pues que hay una diferencia entre niñas y niños. Entonces, respecto a lo descriptivo, aquí uno ve pues que siempre las niñas están en promedio y en mediano un poco arriba del ángulo reportado para niños. Y aquí están las dos tendencias pues en amarillo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ya con esos datos es ajustar el modelo de Chavatal y calcular las 4 medidas de fiabilidad. Entonces, estos son resultados de la evaluación predictiva del modelo de Chavatal et al en relación al MPA usando los datos simulados con distintos tamaños muestrales para niñas a los 15 años, ¿cierto? Porque ese es el interés, ver cómo predice en ese horizonte de 5 años. Entonces, aquí aparecen para tamaño de n igual a 30, miren que 30, 40, 50, 100, 200 y 500, la raíz cuadrada, el error cuadrático medio, aquí me equivoco, es el root MSE, es más o menos de la misma magnitud para niñas. Los coeficientes de correlación lineales de Pearson son supremamente altos, los de Spearman también, y el coeficiente de correlación intraclase. Para niños se observa algo similar. Por acá el Rho Spearman bajó un poco en comparación a, pero eso es producto pues de la generación aleatoria y tal vez de algún valor o algunos valores extremos, sí, pero de todas formas uno puede argumentar de estos resultados que el modelo tiene muy buen desempeño cuando se considera población caucásica. Si realmente pues tiene, digamos, un desempeño supremamente bueno en términos de estas métricas que se utilizaron. Este es el ajuste del modelo de efectos fijos, ¿cierto? Que es la línea sólida. Era de esperarse pues un ajuste porque es un modelo con interacción, ¿cierto? Entonces aquí aparece que es un ajuste pues prácticamente perfecto. Y estos son modelos individuales. O sea, las líneas punteadas corresponden
a observaciones a los 9, 10 y 15 años de la base simulada. Y la línea sólida es el modelo de Chavatal et al. En relación a las tendencias individuales. Entonces uno también puede argumentar acá que el ajuste es muy bueno, es excelente. Yo aquí seleccioné estos ID, hay 2 que son niñas y 2 que son niños. Ahí pues no, tal vez aquí no coloqué bien a qué género pertenecía cada niño y cada niña, pero si usted selecciona cualquier otros pares de niños y niñas, los resultados van a ser casi que iguales. Entonces, el modelo individual, entonces uno dice, no solo el modelo tiene, digamos, muy buen desempeño para niños y niñas en términos predictivos a los 15 años, sino que también la evidencia gráfica de ajuste del modelo corrobora esas bondades de este modelo. Entonces, estas son muy buenas noticias para nosotros. Creo que Samuel Jiménez debe estar allá brincando de alegría de ver que el modelo, por lo menos estos datos simulados, tuvo ese desempeño. Ya está por ver con los datos reales, pero ya digamos las rutinas en R están acá. Y yo desde el principio pues anticipé un muy buen éxito en este proyecto, porque la idea que concibieron el profesor Samuel Roldán y Peter Buschan fue una idea muy novedosa, muy bonita, muy interesante, de por qué si en otras disciplinas del área médica evalúan instrumentos, ¿por qué no podemos nosotros hacer lo mismo? Y acá nos ahorramos todo ese proceso de hacer el estudio con los datos primarios, que no es fácil seguir una cohorte o obtener datos para hacer ese tipo de análisis. De todas formas, la tarea de recolección de datos es una tarea, como mencioné, supremamente ardua. Esas mediciones, esa trazabilidad es supremamente dispendiosa. Es una labor que hay que reconocerle a nuestros ortodoncistas que se preocupan por la investigación, que quieren es hablar con evidencia de datos, no quieren hablar con opinión, sino con datos. Y eso es muy buena noticia, que haya esa unión, ese matrimonio evidente entre ciencias de la salud, específicamente ortodoncia, y estadística a través de esta sinergia entre nuestros grupos de investigación. Entonces, de estos datos reportados, de estos resultados, uno puede, digamos, concluir que el ajuste es muy bueno. Ahora, si usted va y mira los resultados de Chavatal, para niños y niñas el RMS fue 244, es una cohorte con menos variabilidad que la que yo simulé. A mí no me sorprendió este valor. El ROE Pearson, 0.88 para niños. Los de nosotros reportó uno por allá como a los, como de 0.84 más o menos. No está tan alejado. Los otros, a medida que aumentaba el tamaño, eran arriba de 0.9. Para niñas, esto fue para las niñas de Montreal, y para las niñas de Burlington, mire que ya los valores son muy grandes, pero el de niños sí es supremamente pequeño. Los autores lo reportan así en el artículo. Yo a veces estaba hasta tentado a pensar si esto sería 0.95, pero así está en el artículo. Es muy bajo, o sea que nuestros resultados son, en términos, digamos, predictivos, mejores para niños. Entonces, ya voy a terminar. De acuerdo a los resultados de la tabla anterior y a los gráficos, el desempeño del modelo es excelente. Por el momento, estos resultados son válidos solo para MPA con muestra simulada. Existe un acuerdo entre estos resultados y los resultados sobre evaluación de la fiabilidad del modelo de Chavatal en las muestras de Montreal y Burlington. E incluso se observan coeficientes de correlación mucho más altos que aquellos reportados en su artículo. El uso de modelos reportados en la literatura ayuda a ahorrar recursos y tiempo, ya que no es necesario llevar a cabo estudios primarios para su construcción. La correcta comprensión y uso de modelos multinivel permite comprender mejor las dinámicas de crecimiento craneofacial, y por esto el modelo de Chavatal se puede considerar muy valioso para generar conocimiento útil en población mestiza, por lo menos en relación a las 5 mediciones craneofaciales que ellos reportan, porque es que en el cráneo uno puede hablar fácilmente de más de 70 medidas craneofaciales de interés, cada una, digamos, ha sido estudiada de manera cuidadosa, no solo con equipos de ortodoncistas, sino con antropólogos. El doctor Peter Buschan
es uno de los antropólogos más reconocidos a nivel mundial y que más, digamos, se ha preocupado por entender esas dinámicas de crecimiento craneofacial y su relación con la profesión o con la disciplina de la ortodoncia. Desde hace muchos años lo hace, pues estamos hablando desde finales de los 70, 80 fácilmente. Entonces, en una población con características similares a la muestra simulada, se recomienda el uso del modelo de Chavatal para predecir MPA. Es fundamental comprender los alcances de los modelos y su poder predictivo en relación a medidas craneofaciales a fin de usar la herramienta de manera adecuada y poder agregar valor al proceso de generación de conocimiento. Uno tiene que saber utilizar las herramientas. Si usted no sabe utilizar las herramientas, puede llegar a cometer errores que pueden ser muy costosos en algunos casos. Entonces, la parte de fundamentación matemática, la parte de programación, siempre se debe tener muy presente a la hora de usted hacer este tipo de asesorías a otros grupos para saber que el producto que les estás ayudando a generar es un producto de muy buena calidad. Entonces no es solo ir y presionar enter y enter ahí uno como un loco, sino entender bien cuál es el problema y proceder de manera coherente. Todo es un proceso de ensayo-error. Nadie dice que uno arranca este problema y de una vez lo resolvió. No, el proceso estuvo, digamos, seguido, acompañado de algunos errores que se fueron corrigiendo con el espíritu de calibrar mejor lo que se hizo. Y hasta ahora lo que nos trajo a esta charla es muy satisfactorio. Entonces es necesario realizar estudios de simulación que incluyan una mayor diversidad de escenarios y de medidas craneofaciales a fin de comprender los alcances y las limitaciones que un modelo o instrumento reportado en la literatura pudiera tener y así tener una mejor certeza de su fiabilidad. Pues muchas gracias a todos. Aquí aparece pues algo de la literatura que utilicé para, no hice las citas de todos los artículos para no copar, llenar de citas, pero estos son algunos de los que yo utilicé aquí. Entonces, muchas gracias de nuevo. Que muchas gracias, Juan, por la presentación. Una conferencia muy interesante, muy aplicada a datos reales. No sé si de los que están conectados tienen alguna pregunta. Podemos aprovechar este espacio para formularla. Yo tengo Hola. una pregunta. Qué pena. Luis Yo levanté la Guillermo, mano. ¿Quién? Luis Guillermo levantó la mano, no sé. Yo no sé cómo levanta la mano aquí, perdón. Yo tampoco sé cómo levanta la mano. Yo ya la levanté primero. Bueno, O por lo Ahí menos donde yo la dice vi primero. reacciones, donde dice reacciones, Yo ahí la vi le dice primero. Ah, ya. bajar la mano. ok. ¿Listo? ¿Quién vio Pero la eso mano? no es un visto bueno aquí. Bueno, entonces, ¿tengo la palabra? Sí, bien pueda. Bueno, aprovecho, como ya lo he dicho por el chat, felicitando a la Escuela de Estadística, a sus respectivos profesores, docentes y estudiantes. Muy bueno esos 20 años. Saludo a los colegas que veo por ahí. Gracias. De mi Muchas vieja gracias. guardia, a Sergio Yáñez, Juan Carlos Correa. Juan Carlos Salazar, mucho gusto. Mucho gusto. Qué bueno reencontrarnos. Bueno, yo tengo inquietudes, yo no me atrevo a decir que son preguntas, no soy tan atrevido, pero pues sí, veo que el artículo de Chavatal, o por lo menos el esquema de trabajo muy parecido a lo que iniciaron Potov y Roy en el 64 con medidas exactamente lo mismo de la distancia de maxilar a donde se ubica la hipófisis pituitaria, creo que es esta glándula que tiene que ver con el crecimiento. Y si uno revisa ese artículo, que son los pioneros de los datos longitudinales, encuentra bastante similitud. Me quedan inquietudes, bueno, yo entiendo que son modelos multinivel porque en última son medidas repetidas en el tiempo, datos longitudinales, ¿cierto? Pues en la charla no hay de manera explícita cuál es la estructura de matriz de covarianzas que recoja esa información de la autocorrelación que hay en las medidas, ¿sí? Si se presentan outliers, si estamos pegados a la normalidad, bueno, eso tan bueno no dan tanto. Dice el aforismo,
de verdad tiene normalidad o de pronto toca migrar a modelos de tipo GE, de ecuaciones de estimación generalizada. Esos comentarios, si se presentaron outliers, ¿cómo es un outlier ahí en datos de esa estructura? Pero bueno, son piedra en el zapato de estadístico, ¿no? Pero muy buena la charla, Juan Carlos. Gracias. Sí, en relación a normalidad, pues Hellman, el gran bayesiano, argumenta que como la estrategia de estimación está basada en restricted maximum likelihood, el supuesto de normalidad no es tan fundamental acá porque no afecta seriamente la estimación de los parámetros. Hay un artículo pues, donde se corrobora esa recomendación. Algunos pudieran estar de acuerdo o no. Yo estoy parcialmente de acuerdo. Yo pienso que uno, utilizando los residuales tipo Pearson, pudiera llegar a evaluarla, pero yo me inclino más a pensar en la recomendación de Hellman, porque es que cuando un peso pesado sale a decir algo, uno como que dice, uy, ¿cómo así? ¿Sí o no? Porque es que nosotros tratamos de hacer mucho lo que hacemos con el modelo lineal en relación a estos modelos mixtos y en realidad no es tan inmediato la aplicación de todo lo que hay allá. Hay otros pormenores y otro tipo de cosas acá mucho más interesantes que extienden pues ese modelo. En relación a la matriz, sí aparece acá, allí aparece la matriz, aparecen las componentes de varianza, ahí aparece la varianza de los errores 2.137 y la matriz estimada para los efectos aleatorios. Ahora, como yo no estoy utilizando datos primarios, yo simplemente estoy utilizando esta información, seguramente en el artículo de Chavatal et al, ellos hacen ese tipo de discusión. Y ellos finalmente pues evalúan su modelo utilizando una estrategia que me recuerda a mí como el jackknife y obtienen unos resultados interesantes. Sí, pero digamos el interés mío era ver, creerle como a lo que reportaron, decir, listo, ya está reportado, ya está publicado, en el artículo lo evalúan, ¿qué tal funcionará si yo simulara datos de otra población diferente a la franco-canadiense? Y los resultados con datos simulados parece que están bien. O sea, está todavía por verse su desempeño con datos reales, pero yo me atrevería a anticipar que van a ser similares a estos que hay acá. De todas formas, las observaciones de Luis Guillermo son unas observaciones muy pertinentes y le agradezco mucho y su aporte. Una última observación, Juan Carlos. Es que yo este problema lo trabajé, bueno, con odontólogos aquí en la sede de Bogotá, hace unos años. Y mirando el artículo de Potov-Freud, claro, estamos hablando de tecnología y medición en el año 64 o antes sobre niños y niñas, en datos igualmente espaciados. Tuvimos el problema que allí encontrábamos datos atípicos y se le atribuía esa atipicidad al proceso de medición, porque es que recuerda que estas mediciones son proyecciones en el espacio a un plano. Y entonces, ¿qué tan buena es esa proyección? ¿Cómo se hace esa medición? Estoy hablando del artículo de Potov-Freud y encontrábamos que allí hay bastante error por problemas de medición. No sé si ustedes con esos ángulos que nos contaban con eso, tengan el mismo problema. Pues hoy en día se hace con digitalización. Ellos utilizan unas herramientas muy sofisticadas de digitalización y hacen esas mediciones. A 2005 en el artículo se escribe cómo fue el proceso de medición, de magnificación, que seguramente pues es muy superior al que hicieron Potov y Roy en el artículo que tú mencionas, que también tiene que ver con rotaciones de la mandíbula. Yo también ese artículo alguna vez lo he visto, entonces sí, claro, el proceso ha mejorado notablemente. Eso hoy en día ya digamos la reglita y lo que ellos hacían y la proyección ha variado mucho y ha mejorado mucho, pero sí hay unos estándares en términos de a qué distancia se hace la radiografía, pero como te digo, yo no soy experto en el área, pero yo, digamos, debo creer que esos procesos de medición fueron muy bien calibrados y hechos con lecturas independientes. Eso sí lo he hecho yo. Varios lectores entrenados hacen las mediciones y de esa manera después se mide el acuerdo con coeficiente de correlación intraclase y entonces
pero claro, en tanta heterogeneidad y tantas mediciones dependientes del juicio de un juez, pueden haber errores de medición. Ahí la perfección es difícil de alcanzar. Juan Carlos, gracias y Mucho, nuevamente felicitaciones a todos. muchas gracias. Gracias, Luis Guillermo. En el chat hay una pregunta, Juan. Profe Nos Correa, pregunta, profe Correa no tenía una, le había alzado la mano ahora. Juan Carlos, ¿iba a hablar? Sí, pero si quiere hacer la pregunta primero o como quiera. Ah, listo. Eso, de todas formas, la Mira. portada viene. Mira, pregunta Gabriel Alberto. Dice, muchas gracias y felicitaciones, profesor Juan Carlos y a sus compañeros organizadores. Una pregunta. ¿Este tipo de estudios se puede extrapolar a enfermedades degenerativas? ¿Y qué tan avanzados están esos estudios? Pues hombre, yo, como digo, a mí a veces tengo mis reservas de hablar de temas tan especializados referentes a otras profesiones, pero yo me atrevería, digamos, a afirmar que si tu pregunta está motivada por algún modelo estadístico que esté reportado en relación a enfermedades neurodegenerativas o neurodegenerativas, uno pudiera intentar hacerlo. En la medida que el modelo esté reportado, uno pudiera tratar de validarlo con población colombiana, digámoslo así. Pero sigue siendo una apuesta, digamos, arriesgada, porque si son enfermedades complejas, pensar que solamente los números reportados de un modelo nos van a permitir comprender a fondo esa enfermedad, no, eso se sabe que es una cantidad de factores y de aproximaciones desde otras disciplinas las que contribuyen a entender bien una enfermedad, pero pudiera ser un primer paso importante el evaluar ese tipo de modelos para estudiar ese tipo de enfermedades, pero no sabría yo decirlo porque tampoco lo he hecho ni he tenido pues el privilegio de participar en un ejercicio de ese estilo. Ok, gracias, Juan. Ahora sí, Juan Carlos, bien pueda. Buenos días, muchas gracias. Saludos a Luis Guillermo, que hace mucho tiempo no hablo con él. En esos días leí la tesis de sus estudiantes sobre profesores de punto, muy buena. Juan Carlos, Gracias, gracias. yo no, pues, esta clase de modelos hacen parte de un tipo de modelación que llama modelación empírica, o sea, uno está buscando modelos simples para ajustarlo a los datos, pero sin ninguna estructuración teórica, digamos, del problema biológico, ¿cierto? Yo pensaría que, dada la cantidad de modelos de crecimiento y modelos de crecimiento alométrico, uno buscaría un modelo de esos para expresar, digamos, los cambios en las respuestas que ustedes están analizando y trabajarlo con modelos mixtos no lineales en lugar de modelos mixtos lineales, ¿cierto? Y si trabaja uno con modelos mixtos lineales, se enfrenta uno al problema de la isotonía. O sea, usted tiene que garantizar que las respuestas tienen cierta estructura, digamos, bien sea de crecimiento o de crecimiento, y que no se pueden violar. Y eso implica que uno tiene que cambiar supuestos de las distribuciones básicas del modelo lineal mixto tradicional. Entonces, no sé si ustedes han considerado algún tipo de modelo teórico, por ejemplo, en modelos de crecimiento hay muchos modelos de crecimiento, ¿cierto? Que tienen justificación desde la evolución biológica, más que simplemente por el ajuste a los datos. Porque en el modelo que ustedes muestran ahí en la presentación, muestran un modelo cuadrático. Los modelos cuadráticos ajustan muy bien dentro del rango de observaciones, pero digamos, si usted se sale por fuera de ese rango, esos modelos se vienen al piso. ¿Cierto? Claro. Los modelos usualmente no son buenos, sino dentro del rango de observaciones. Entonces, esos modelos empíricos adolecen de muchos problemas. No sé si ustedes han considerado algún modelo teórico de crecimiento para implementar y trabajarlos con modelos lineales mixtos. Sí, Juan, no, muy excelente tu aporte. Realmente me pienso en la charla que nos dio Luis Alberto Escobar recientemente con estos modelos que nacen desde la física, desde la química, modelos de crecimiento,
que son, digamos, alternativas a estos modelos longitudinales y que, como él nos ilustró allí claramente, representan una herramienta súper valiosa. Claro, nosotros hemos entendido ese problema y sabemos que este modelo cuadrático para pronósticos a largo plazo no sirven porque la curva eventualmente o empieza a subir o a bajar y en términos de crecimiento alcanza unas mesetas y entonces los pronósticos cada vez son más malos, pero digamos la buena noticia en este artículo es que para el horizonte de estudio funcionan bien y si hemos considerado alternativas específicamente modelos basados en splines. Mariluz Trilleras, que es una de mis estudiantes y que está también presente, yo la vi ahorita pues acá en el auditorio, ha hecho algunas presentaciones de esos modelos, pero realmente tu sugerencia vale la pena mirarla y estudiar este tipo de modelos como similares a los que nos mostró el profesor Luis Alberto Escobar, pero claro, se abre un abanico de posibilidades muy interesantes que seguramente con el tiempo se van a ir consolidando y explorando y van a mejorar notablemente la práctica de ortodoncia, por lo menos hacerla más basada en este tipo de estándares que surgen de este tipo de estudios. No, pero los modelos basados en spline son básicamente modelos de carácter no paramétrico, ¿cierto? Y ahí hay un problema muy grande con los modelos spline, es porque los tamaños muestrales tienen que ser grandes dentro de los nudos para garantizar los resultados asintóticos. Además, no hay muchos trabajos con ajuste de modelos spline para datos autocorrelacionados, que ese es un problema que tienen ustedes. Pero, por ejemplo, si ustedes se meten con modelos de crecimiento estilo Gompers, logístico, esos modelos de crecimiento alométricos, ustedes ahí pueden trabajar con modelos con muy poquitos parámetros para estimar y modelos que reflejan bien la evolución de las mismas variables biológicas. De acuerdo, muchas gracias, Juan. Ahí seguramente estaré tocando la puerta a Víctor, que es el experto en esos modelos, para que nos dé una manito. Pero sí, claro, súper pertinente, Juan, tu recomendación, te la agradecemos. Ok, muchas gracias. Tenemos espacio para una última pregunta. Vi que Rafael Borges levantó la mano. Tenemos el espacio para la última pregunta para terminar con la presentación. Bien pueda, profe. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a los profesores de la Escuela de Estadística por estos 20 años. Esperemos que sean muchos más. Felicitaciones a Juan Carlos por la excelente charla que nos dio. Yo tenía un par de preguntas, ¿no? Si han considerado para las mediciones el entrenar algoritmos de deep learning para evitar el sesgo también de los observadores, también, porque eso es una herramienta que se está utilizando para imágenes diagnósticas en diversas áreas también, y ha funcionado relativamente bien. Esa es la primera pregunta. Y respecto a las ampliaciones que tiene este trabajo, que son muchas, ¿verdad? Se han considerado también una ampliación natural, que es el considerar modelos bayesianos con la metodología INLA, por ejemplo, que es una extensión natural de los modelos mixtos también, en ese caso. Bueno, en relación a la primera pregunta, como nosotros no tenemos acceso a los datos primarios, a nosotros ya nos entregaron entrenado el modelo, ahí aparece al frente de tu pantalla, entonces no tenemos, digamos, opción de coger una muestra de entrenamiento y luego una muestra de control. Los autores hicieron algo similar en filosofía porque entrenaron el modelo con datos de Montreal y luego lo validaron con Burlington. Pero nosotros no podemos los datos. Una vez tengamos los datos ahí, digamos, el CES es dueño de la base de seguimiento craneofacial en mestizos. Tengo entendido que es la más larga del mundo. Eso lo dice, lo dice el doctor Iván Darío Jiménez y investigadores que conocen en el CES. Ahí nosotros podemos, digamos, hacer ese tipo de ejercicio aplicando metodologías modernas. La otra estrategia no la conozco, Rafa, no sé, yo lo más que conozco, digamos, de modelos mixtos es con la librería Caret, que en teoría hace como lo mismo de entrenar modelos y luego validarlo,
pero la que mencionas no la conozco, no la he trabajado, pero de nuevo, muchas gracias por el aporte. Vale la pena explorarla y mirar cuál sería el valor agregado en relación a lo que nosotros hemos hecho hasta ahora. Y muchas gracias por tus buenos deseos también. Bueno, muchas gracias a todos. Ya con esto damos por terminada la conferencia en conmemoración de los 20 años de la creación de la Escuela de Estadística y en el marco del seminario institucional de la escuela. La fecha exacta en la cual se cumplen los 20 años es este viernes 17 de diciembre, o sea que seguramente por el correo del Posestel y de la escuela estaremos dando las respectivas felicitaciones. ¿Y ese día Muchísimas estaremos reunidos? gracias. ¿Cómo? Ese día estaremos reunidos a mediodía. Ah, claro, ¿verdad? Ahí estaríamos en el almuerzo. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber aceptado esta invitación y hasta la próxima. Recuerden que ya en enero, febrero reiniciaremos con las presentaciones del seminario institucional. Muchísimas gracias. Okay. Hasta luego. Muchas gracias.